del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Les doy a ustedes la bienvenida y nuestro agradecimiento por la participación. Estas jornadas han sido organizadas por la Comisión Provincial del Fuero Contencioso Administrativo, con el apoyo de las comisiones y asociaciones locales de todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. Ante el reciente anuncio del señor gobernador de poner a consideración un paquete de leyes, en estos 2 días pretendemos analizar la posibilidad de contar específicamente con una ley provincial de responsabilidad del Estado, una ley específica para demarcar el ámbito de responsabilidad del Estado provincial, una norma que sea clara y precisa, que promueva mayor seguridad jurídica, estableciendo caracteres esenciales que van a regir dicha responsabilidad. Para ello hemos convocado a destacados juristas y especialistas para que nos den su opinión, a los cuales agradecemos desde ya su participación. Para ello le voy a dar la palabra a Simón, que se va a referir sobre el contenido de estas jornadas. Buenas tardes a todos. Simón. Muchas gracias, Pablo, por darnos la bienvenida. Antes que nada quisiera ver, porque se han plantado en 100 los participantes. Yo no sé si se activa automáticamente la posibilidad de seguir. Está ampliado a 500, Simón. Bueno, porque se plantó en 100, entonces... Sí, está en 100, perdón, pero está en 100 y yo tengo llamados que me dicen que no pueden ingresar. A ver, tendremos la posibilidad de habilitar el canal de YouTube para que se vea por ahí. Ahora lo vemos a eso. Bueno. ¿Eso lo podés ver vos, Florencia? Para poder habilitarlo para que se transmita en el canal de YouTube, lo tendríamos que haber hecho un cachito antes. Bueno, no hay posibilidad de solucionarlo. Igualmente yo ahí estoy viendo 99, 100, va variando, pero no tengo a nadie en sala de espera. Claro, porque toma nada más que 100. Pero bueno. Arrancamos entonces. Bueno, muchas gracias, Pablo. Como se señalaba, uno de los anteproyectos de ley que anunció el Poder Ejecutivo que iba a poner a consideración es el de responsabilidad del Estado, razón por la cual en la Comisión de Contencioso Administrativo del Colegio nos anticipamos porque queremos estar preparados para cuando se puedan realizar los aportes y poder hacerlo del mejor modo posible. Hace unas semanas empezamos a intercambiar ideas sobre cuál era el modo de encarar el desafío, y algunos propusieron comenzar con una convocatoria a personas que nos pudieran ilustrar sobre distintos aspectos de esta temática tan relevante. Y aquí estamos, hemos tenido la suerte, pero sobre todo el honor de que los disertantes en quienes pensamos para estas primeras jornadas aceptaran la invitación, lo cual nos hace estar muy contentos y agradecidos. Seguramente todos ellos nos brindarán sus conocimientos y sus experiencias sobre los distintos aspectos que conforman la responsabilidad del Estado, todo lo cual resultará sin dudas de suma utilidad. Estamos convencidos que en el diseño de una ley de responsabilidad del Estado debe contemplarse la impronta que aportan los importantes antecedentes constitucionales, legales, jurisprudenciales, doctrinarios e históricos de esta provincia. Por eso es que la mayoría de los participantes, de los disertantes, son oriundos de nuestra provincia. De tal modo que podamos estar, como en otras tantas instituciones ya instaladas, a la cabeza del derecho público provincial comparado. Desde el colegio estamos haciendo la convocatoria además para que todos los magistrados y funcionarios del Fuero Contencioso Administrativo podamos volcar la experiencia de estos más de 17 años en los que venimos resolviendo casos vinculados con la responsabilidad del Estado, dando respuesta a quienes formulan sus reclamos y para que también puedan volcar sus experiencias. Cuando hablamos de regular la responsabilidad del Estado surgen dos miradas.
la que tiene en mira al particular que ha sufrido perjuicios por el accionar o la omisión del Estado, por un lado, y la de las arcas públicas, con las cuales se deben afrontar las indemnizaciones, por el otro. Es necesario el debate en el que nos encontramos para que el legislador pueda establecer pautas de equilibrio entre ambos extremos. La responsabilidad del Estado es uno de los pilares del Estado de Derecho. Es por eso que anhelamos lograr la mayor cantidad de conclusiones y consensos para que el instrumento normativo que se termine consagrando sea una herramienta que permita un mejor desarrollo de aquel y, en definitiva, de nuestra sociedad. De este modo damos paso a los expositores, a quienes desde ya agradecemos, junto con todos los que nos están acompañando en este encuentro. Delfina. Bueno, aquí estoy, ¿se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de pasar a presentar al primer disertante de hoy, quería sumarme a las palabras de Simón y bueno, valorizar esta oportunidad única, inédita, ¿sí? que tenemos de poder analizar, poder estudiar cuál sería el proyecto ideal de una futura ley de responsabilidad del Estado de la provincia, ya que bueno, todos los que trabajamos en este fuero muchas veces tenemos una dificultad con las leyes, que a veces son incompletas, a veces son oscuras, entonces tener esta posibilidad o oportunidad única de pensar bien y evaluar todas las posibilidades de una futura ley, bueno, desde ya que creo que tiene un valor enorme. Bueno, el primer disertante que vamos a tener el día de hoy es Carlos Bottazzi. El doctor Carlos Bottazzi es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y profesor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de La Plata. Es el actual director de la carrera de posgrado en Derecho Administrativo de dicha universidad. El doctor Bottazzi nos va a hablar sobre los fundamentos y antecedentes de la responsabilidad del Estado en la provincia de Buenos Aires. Doctor Bottazzi, agradecemos su presencia y bueno, le pasamos el micrófono virtual. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Comienzo agradeciendo la invitación a las autoridades del Colegio de Magistrados, especialmente al doctor Pablo Noel y a Simón Isach, que nos acompañan. La sanción de la Ley de Responsabilidad del Estado Nacional 26944 en 2014 y la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial en 2015, de acuerdo a lo establecido en sus artículos 1764 y 1765, terminaron, al menos normativamente, con la disputa de si la responsabilidad del Estado pertenecía al derecho de daños en general, por lo tanto era parte del derecho común, del derecho civil, y debía ser legislado por el Estado Nacional. O si, por el contrario, como sosteníamos los administrativistas, se trata de un capítulo muy importante del derecho administrativo. Digo que ha zanjado la disputa de manera normativa porque sigue en el plano científico. En el Código Civil y Comercial anotado de Rivera y Medina. Rivera y Medina, José Luis Rivera creo que es, y Graciela Medina, cuando comentan estos artículos, denuncian su inconstitucionalidad porque consideran que vulnera el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, que asigna la atribución de sancionar leyes de derecho común al Congreso Nacional. El otro código anotado que he consultado es la obra que dirigió Lorenzetti, no hace ningún tipo de referencia a esta cuestión. La potestad de las provincias de legislar esta materia la había enunciado la doctrina hace mucho tiempo,
hay un muy citado artículo de Beltrán Gambier y Pablo Perrino, que apareció en Jurisprudencia Argentina en el año 1996, justamente bajo ese interrogante, ¿pueden las provincias dictar leyes sobre responsabilidad del Estado? La Corte Nacional dio un paso significativo en esa dirección en el año 2006, en el muy conocido caso Barreto contra Provincia de Buenos Aires, donde, variando su jurisprudencia clásica, no admitió un juicio contra la provincia por un homicidio culposo de un agente de policía, y no aceptó su competencia originaria por el artículo 117 de la Constitución Nacional, y muchísimas causas que estaban en trámite en ese momento fueron remitidas a la provincia. Dijo la Corte en Barreto que, tratándose de una responsabilidad basada en reglas y principios de derecho público, no podía admitirse como las causas civiles o causa civil de las que habla la Constitución. Dicho esto, veamos algunos antecedentes, que es el tema que me fue asignado en la provincia de Buenos Aires. Empecemos, por supuesto, por la Constitución. La primera Constitución bonaerense fue la de 1854, que no fue una constitución provincial, fue la constitución del Estado soberano de Buenos Aires, que se había separado de la Confederación Argentina. En esa constitución se regula la expropiación. La expropiación es un supuesto de responsabilidad del Estado por actividad lícita, la más lícita imaginable, como que está autorizada por las constituciones. Y nada más, no hay ninguna otra referencia, no ya responsabilidad del Estado, que ninguna otra constitución la tendría, sino a la responsabilidad de los funcionarios, que, como veremos, aparece en las constituciones siguientes. No lo sé, no me consta, pero se me ocurre que tal vez, al ser un Estado soberano, se hizo aplicación de la máxima de que la responsabilidad del Estado contradice la soberanía, y se aceptó aquello que se llamó el dogma de la irresponsabilidad del Estado. El pueblo no puede equivocarse, como continuación o adaptación democrática de aquello de que el rey no puede equivocarse. Las constituciones que siguieron, ya por supuesto retornada a la nación Buenos Aires en 1860, las constituciones de 1873, 1889, 1934 y 1994, además de reproducir el artículo, con alguna variante, el artículo 17 de la Constitución Nacional en materia de expropiación, hacen alguna referencia a la responsabilidad de los funcionarios. Por lo pronto, todas establecieron que el tormento en las cárceles hará responsable a las autoridades que lo lleven a cabo. Y fundamentalmente, la regla que hoy está vigente en el artículo 57 de la Constitución reformada en 1994, que indica que los funcionarios deberán indemnizar los daños y perjuicios que ocasionen a los derechos, libertades y garantías provocados por leyes, decretos u órdenes contrarios a las garantías constitucionales. Si consideramos, ya con un razonamiento moderno, que en definitiva los funcionarios actúan como órganos de la administración, nadie discute, hasta donde yo sepa, la teoría del órgano, y nos anclamos en la sentencia de 1984 de la Corte Suprema en el caso Badel, que indica que la responsabilidad del Estado es objetiva y directa, no es responsabilidad por el hecho del dependiente, norma que reproducen
la Ley Nacional 26944 y todas las leyes provinciales, al menos las que yo he tenido a la vista. Estas normas constitucionales entonces permiten, a mi entender, anclar la responsabilidad del Estado y la de los funcionarios. A estas fuentes constitucionales deben sumarse la muy nutrida jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, a la que no puedo referirme por razones de tiempo, pero sí citar, por ejemplo, que en un tema muy controvertido, que está tratado en las leyes provinciales y en los proyectos que he visto de la provincia de Buenos Aires, la cuestión de la extensión de la reparación, la inclusión o no del lucro cesante en la responsabilidad del Estado por actividad legítima, en muchas ocasiones la Suprema Corte las admitió. En casos concretos, por ejemplo, de inundaciones en áreas rurales, donde cumpliendo normativa, cumpliendo reglas del derecho positivo, las autoridades de la provincia o de los municipios condujeron las aguas a campos en explotación para evitar su ingreso en localidades, en centros poblados, lo cual es de toda razonabilidad, y además era el cumplimiento de la ley. La Suprema Corte estableció que se trataba de responsabilidad del Estado por acto lícito y condenó a pagar el daño emergente y el lucro cesante. Incluso en algunos casos redujo el porcentaje de responsabilidad estatal, aceptando cierto grado de caso fortuito, fuerza mayor en lluvias extraordinarias. Bajó algunos puntos porcentuales el deber de indemnizar, pero incluyó el lucro cesante. Existe, por último, en la provincia antecedentes normativos, por ejemplo, en materia de responsabilidad contractual del Estado. Todas las leyes dicen que las leyes provinciales y la de la Nación y la de Ciudad Autónoma de Buenos Aires dicen que no se aplica esas leyes a la responsabilidad contractual, excepto de manera supletoria. Hay antecedentes, repito, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, existen otros en materia de concesiones, pero en materia de obra pública, la Ley Provincial de Obra Pública 6021 establece la responsabilidad del Estado por error de proyecto, la responsabilidad del Estado por destrucción de los materiales acopiados por el constructor, aun cuando esa destrucción se debiera a caso fortuito o fuerza mayor. La mora automática y el pago de intereses. Como sabemos, los pagos de intereses son los daños y perjuicios por el atraso en el cumplimiento de prestaciones dinerarias. Y el pago de gastos generales y el beneficio esperado, es decir, el lucro cesante, en caso de rescisión de la obra o del contrato de obra por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. La ley establece que el constructor, el empresario constructor, tendrá derecho a cobrar el beneficio esperado por el porcentaje de obra no realizado. Otro antecedente normativo, la responsabilidad por actividad judicial en caso de error, de sentencia errónea. Ya en el año 1973, con la ley 8.132, que después se incorporó al Código Procesal Penal en 1997, se estableció que toda persona condenada por error a pena privativa de libertad, si prosperaba su recurso de revisión, debía recibir una compensación por el tiempo que había pasado detenido. En este punto y con estos antecedentes, adelanto un poco la conclusión de que creo que la provincia de Buenos Aires no debe hacer una adhesión mecánica, automática, a la normativa nacional. Normativa nacional que, por otra parte, ha sido criticada por los autores, por Balbín, que va a hablar aquí, supongo que mañana. Marcelo Lamoglia la criticó en su muy buen comentario
a la Ley de Responsabilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que aparece en el número 134 de la revista de Derecho Administrativo. Pablo Perrino hizo una crítica muy medulosa en su ley anotada, su ley 26944 anotada y comentada, publicada por la editorial La Ley. La provincia de Buenos Aires debe hacer su propia regulación en base a sus antecedentes, en base a su historia y en base al lugar que le compete como una provincia de semejante importancia. En este sentido, el proyecto del Poder Ejecutivo, al menos el que yo he tenido a la vista, si bien no adhiere o no usa la palabra adhesión, replica la mayoría de las normas de la ley nacional. Solo se aparta, por ejemplo, en que no admite la multa disuasiva, o sea, los daños punitivos, pero aclarando que sí las sanciones combinatorias, o sea, las astreinte, cosa que no hace ni la ley nacional ni otras leyes provinciales. Y en este sentido me parece preferible el proyecto del Senado. Hay un proyecto en el Senado que tiene estado parlamentario desde abril de este año, expediente E138 del 21, que reivindica este proyecto, cosa que no he visto en las otras leyes provinciales, los antecedentes locales en su artículo 3, que me permito leer. Artículo 3 de este proyecto, insisto, del 28 de abril del 2021, bajo el título de Fuentes e Interpretación, dice: los casos que esta ley rige deben ser resueltos según sus disposiciones, aplicando la Constitución Nacional junto con la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, las leyes locales y su reglamentación. Al tal efecto, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, los principios que surgen de los tratados sobre derechos humanos y demás principios y valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. A falta de previsiones legislativas específicas, la solución análoga debe buscarse en el ámbito del derecho administrativo. O sea, coloca el derecho administrativo como un bloque de integralidad científica. Este proyecto excluye, por ejemplo, la regla, excluye como regla el lucro cesante en la responsabilidad por actividad legítima, pero lo admite si trae excepciones, lo admite si se afecta la vida o la salud de las personas, y también lo admite si se afecta la continuación de una actividad, y en ese caso incluye la compensación de las inversiones no amortizadas. No habla de lucro cesante, pero sí la amortización de algunas inversiones no amortizadas que en algunas sentencias se reconocieron en materia de expropiación. También se aparta de la rigurosidad de la ley nacional y de las leyes provinciales que la siguieron a pie juntillas en materia de responsabilidad por omisión, donde también replica la regla de que existe una violación de un deber legal concreto, pero contempla el caso también de violación de deberes indeterminados. Esto ensancha muchísimo, me parece, el nexo causal. Este proyecto del Senado, al igual que el del Poder Ejecutivo y al igual que las leyes provinciales, excluye, a mi juicio injustamente, el deber de reparar los daños causados por la actividad judicial legítima. Creo que hay supuestos, tampoco hay tiempo de ejemplificar demasiado, hay supuestos donde la conducta judicial, la sentencia o el proceder de los auxiliares de la justicia, como puede ser un perito o un funcionario de un juzgado, puede ser irreprochable y sin embargo causar daños que no hay razón alguna para no reparar.
si tengo 5 minutos más, como me parece, haría... ¿Tengo 5 minutos? Sí, Carlos, adelante. Haría un pequeño repaso. Tengo acá un resumen, me parece que puede ser ilustrativo, de cómo han manejado la cuestión de su vinculación con la ley nacional, esta invitación a adherir y a ejercer potestades propias la ciudad autónoma y las provincias. La mayoría, todavía como la nuestra, guardan todavía silencio. Además de la ciudad autónoma, han legislado la responsabilidad en Mendoza, Entre Ríos, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Rioja y Santiago del Estero. Por supuesto, esto no significa que en la provincia de Buenos Aires o en las otras provincias que no han todavía legislado ni adherido, no exista responsabilidad del Estado. Se seguirá basando en los principios generales de derecho, harán la aplicación analógica que no está prohibida del Código Civil y Comercial, solo está prohibida la directa o subsidiaria. Mientras en la Constitución esté garantizado el derecho de propiedad, la libertad de tránsito, el derecho de trabajar, la igualdad ante las cargas públicas, que es el fundamento justamente de la responsabilidad por actividad legítima, mientras eso exista, no digo que es innecesaria la ley local, es muy conveniente, pero no se va a considerar abrogada la responsabilidad del Estado en las provincias que todavía no la hayan legislado. Algunas provincias han dictado leyes de 2 artículos. Un primer artículo que dice adhiérese, hay 2 provincias que dice adhiérase, como si se estuviera dirigiendo a un tercero. Adhiérase a la Ley Nacional 26.944, artículo 2 de forma. Estas son Catamarca, Santa Cruz, La Rioja y Santiago del Estero. Han adherido sin más, el legislador no tenía muchas ganas de pensar demasiado en el asunto y dijo, ya tenemos una ley nacional, vamos con ella. Otras copiaron literalmente la ley nacional, es decir, la reprodujeron, tomaron una fotocopia y la sancionaron con un número de ley provincial, como Río Negro y Chubut. Respecto de Chubut, un pequeño comentario. Tuvo una gentileza para con las víctimas de actividades nocivas, dañosas del Estado. Establece que deben hacer el reclamo administrativo previo, lo cual obviamente dilatará muchísimo el asunto y genera al menos un interrogante. ¿Puede entonces el Estado administrativamente reconocer indemnizaciones? Porque la mayoría de las provincias, la jurisprudencia y la doctrina no lo admite. La indemnización solamente puede ser fijada judicialmente. Otra cuestión que me llamó la atención, la ley de Santa Cruz invita a adherir a los municipios. La mayoría de las leyes provinciales dice se regirá por esta ley la responsabilidad del Estado provincial y de los estados municipales. Santa Cruz hace me parece un análisis excesivo, una interpretación excesiva de la autonomía municipal, porque imagínense si alrededor de 6.000 municipalidades que hay en la Argentina dictan sus ordenanzas de responsabilidad del Estado municipal, el caos normativo va a ser extraordinario. Me parece, yo soy autonomista, soy partidario de la autonomía municipal, siempre lo he sido, pero me parece que esto es llevarlo un poco en exceso. Creo que la razonabilidad no solo impera en el ámbito jurídico, debe haber también una razonabilidad en el ámbito político e institucional. Bien, hay algunas otras cuestiones, algunas provincias hablan aceptan la reparación del lucro cesante, como en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando hay inversiones no amortizadas o daños a la salud. Y como antes dije, esto es interesante, todas excluyen la responsabilidad por los daños causados por los concesionarios de obras y servicios, al igual que la nacional.
Sin embargo, hay dos que tienen matices. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires los admite si los daños provocados por el concesionario se debieron a una falla en el control estatal. Y la ley de Mendoza las admite si hubo negligencia por parte de algún funcionario vinculado a la actividad del concesionario. Todas excluyen la responsabilidad contractual, como dije, excepto la aplicación supletoria. Para terminar, el famoso caso que se señala como inicio pretoriano del reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado. Tomás Devoto y compañía contra Estado Nacional de 1933 fue notado en jurisprudencia argentina nada menos que por Rafael Bielsa. Rafael Bielsa estaba a favor del reconocimiento de la propiedad del Estado y consideró en ese artículo que la sentencia hacía justicia, que era justo que se indemnizara a los dueños del campo incendiado, pero separó lo justo de lo ajustado a derecho. Dijo que el derecho positivo argentino no permitía ese tipo de decisión, que no había una norma, como sí existía en Francia, que consagrara la responsabilidad del Estado, sobre todo cuando estaba vigente en ese momento el artículo 43 del Código de Vélez, que excluía la responsabilidad de las personas jurídicas por el hecho de quienes las administran, quienes las dirigen o administran. Bueno, hoy día tenemos esa ley, 88 años después del reclamo de Bielsa de que había que legislar para que no hubiera disputa sobre este asunto, para que lo justo y lo acotado al ordenamiento coincidiera, ha sido superado. La provincia de Buenos Aires debería, insisto, hacer su propia ley de acuerdo a sus antecedentes. Hacer una ley perfecta que deje conforme, satisfecho 100% a las dos veredas en pugna, es decir, a quienes se preocupan por las víctimas y a quienes defienden el erario público, va a ser difícil. Una ley muy laxa que generosamente indemnice todo lo malo que le puede pasar a una persona, en el fondo no hace más que agravar el bolsillo del contribuyente, porque los dineros con que el Estado paga las indemnizaciones surgen de los impuestos y de otras formas de ingreso. Habrá que buscar, como siempre, un razonable ejercicio, un razonable equilibrio. Si no se puede tener una ley perfecta, que se tenga una muy buena, y si no se tiene una muy buena, que el legislador bonaerense logre la mejor ley posible. Muchas gracias. Bueno, muy bien, doctor Bottazzi, le agradecemos nuevamente su gentil presencia y exposición. Vamos a pasar ahora la palabra al doctor Pablo 40. Doctor, ¿se escucha? Sí, te escucho perfecto, Delfina, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, es el turno del doctor Esteban Federico Taglianetti, quien es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, tiene una maestría en Derecho Procesal y en Derecho Constitucional, y es especialista también en Derecho Administrativo. En los primeros títulos por la Universidad de La Plata y este último por la Universidad Católica de La Plata. Posee cursos de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, UBA y el BID. Actualmente es consejero titular por el Poder Ejecutivo Provincial, subsecretario legal y técnico de la Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, es ex auxiliar letrado de la Cámara Contenciosa Administrativa de la Ciudad de La Plata, fue asesor legal de los Ministerios de Infraestructura, Industria y Producción de la Nación, entre otros cargos relevantes. Es docente también en la Universidad Nacional de La Plata, Universidad de José C. Paz, y docente en la Escuela de Abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación. Investigador
y autor de publicaciones en materia de análisis de decretos y normas y jurisprudencia vigente. A su vez, comparto con él el consejo, por lo tanto es una gran alegría, Esteban, que estés en la Comisión de Derecho Público del colegio, junto a muchos presidentes y mucha gente preocupada por lo que a nosotros también nos importa, que es nuestra provincia. Bienvenido a tu disertación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Antes de iniciar mi exposición, quiero agradecer al Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia por la invitación a este importante evento, en especial a Simón Isach, a Pablo 40 y Pablo Noel, quienes generosamente me convocaron para esta disertación. En primer lugar, quisiera poner en conocimiento del auditorio cuál es el procedimiento que el gobernador, el doctor Axel Kicillof, ha encomendado a los funcionarios y funcionarias para someter las propuestas elaboradas por los equipos del Poder Ejecutivo, de manera previa a la presentación formal de los proyectos a la legislatura provincial. Y por el otro, y precisamente en el marco de ese cauce participativo, me referiré específicamente a los lineamientos del anteproyecto de responsabilidad estatal. La directriz central del procedimiento radica en promover el debate público en temas de relevancia institucional, política y social, y que, a su vez, generan un notorio impacto en los derechos constitucionales y convencionales, promoviendo la discusión plural, entendiendo que, con el intercambio, se enriquecerá el resultado final. Uno de los principios fundamentales de los derechos humanos que debe guiar su enfoque consiste en no dejar a nadie al margen de la participación en la programación de las políticas públicas. Para cumplir con estos lineamientos, resulta necesario asegurar que la ciudadanía tenga voz y que pueda involucrarse en forma equitativa e inclusiva en los procesos de decisión. En particular, es necesario que las personas con mayores dificultades para ejercer sus derechos puedan verse involucradas y ser escuchadas a la hora de diseñar posibles soluciones a sus problemas. A su vez, la participación promueve una mayor confianza en los procesos, legitima las decisiones, asegura mejores resultados, promueve la igualdad en el acceso a la política pública y un equilibrio entre los distintos intereses, mejorando así la efectividad de la planificación. Es decir, los procesos inclusivos contribuyen significativamente en los resultados, ofreciendo un mayor nivel de adhesión y sostenibilidad. En este aspecto, deseo reiterar que quienes somos partícipes de esta gestión entendemos que el consenso es la mejor herramienta para llevar adelante las distintas políticas públicas. En esa línea, el Poder Ejecutivo, en el ejercicio de su atribución de iniciar proyectos legislativos, estima que, de manera previa a su remisión, en el caso de materias trascendentales como la que nos convocan, se participe a la ciudadanía, a fin de iniciar un diálogo en el convencimiento de que la interacción es una garantía formal de razonabilidad, que permitirá disponer de un mayor volumen de información respecto de la temática. Así, la participación de diferentes voces provenientes de distintos ámbitos, como colegios profesionales, universidades, clubes de barrio, ONG o sindicatos, por ejemplo, permitirá robustecer los anteproyectos mediante el diálogo y la interacción entre la ciudadanía y el Poder Ejecutivo. En ese marco serán tratados con el referido procedimiento los anteproyectos relativos a muy diversas temáticas, como por ejemplo la ley de peritos, Código Procesal de la Familia Civil y Comercial, abogados y abogadas del niño, niña y adolescentes, ética pública y transparencia, procedimiento laboral y el de responsabilidad estatal. En particular, el hasta aquí explicado es el contexto en el cual proponemos la discusión plural de un anteproyecto de responsabilidad estatal, esto es, de la propia provincia, los municipios, entes descentralizados, así como la responsabilidad de los y las funcionarias, que resulta ser para nosotros un tema central del Estado de Derecho. En función de lo dicho, se prevén distintos mecanismos para hacer efectivo ese debate. Por un lado, exposiciones públicas como el presente encuentro,
en distintos puntos de la provincia, procurando que la discusión sea equilibrada en nuestro extenso territorio. Mientras que, por otro, se propicia la disponibilidad a una página oficial de la provincia en la que cualquier interesado o interesada puede acceder y expresar sus ideas. En ese sitio, que en breve se encontrará operativo y con los anteproyectos publicados, se podrá participar en un foro exponiendo las distintas opiniones e incluso se habilitará la presentación de redacciones alternativas al proyecto. Todo ello en un entorno amigable e intuitivo que facilite el debate. La discusión y el aporte de todos los sectores permitirán cincelar un proyecto con el mayor consenso posible y tomar conocimiento cabal de cuáles son las necesidades que plantea la ciudadanía. Sentado ello, atento a que todavía no se han puesto a disposición los anteproyectos, incluido el de responsabilidad estatal, y para respetar el conocimiento simultáneo por parte de todos y todas, me abocaré a la exposición de los lineamientos generales de la propuesta relacionada con la responsabilidad estatal. Previo a adentrarme a la propuesta legislativa, haré una breve referencia a cómo esta temática se ha desarrollado y por qué resulta impostergable, desde nuestra perspectiva, su regulación legislativa. Como es conocido por este auditorio, en el orden nacional, que la provincia siguió, luego de superado los obstáculos para hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, fueron los tribunales de justicia los encargados de desarrollar, de forma pretoriana, los principales lineamientos del Instituto hasta el año 2014. Previo a aquel año, la situación en el ámbito nacional se encontraba condicionada en base a dos circunstancias. Primero, no había una ley que regulara la responsabilidad extracontractual del Estado, lo que demandaba la aplicación analógica de otras normas. En segundo lugar, y a partir de ello, se extraía la responsabilidad del artículo 1112 del Código Civil que, si bien reconocía el Instituto, no lo regulaba de manera completa y sistemática. Fueron en efecto los encargados de ejercer la función jurisdiccional quienes dieron forma a la sistematización de los caracteres, especies, presupuestos de atribución, alcance de las indemnizaciones, entre muchas otras cuestiones vinculadas a la responsabilidad del Estado. Una nota diferenció a la provincia de la Nación. Esta tuvo desde los albores del siglo XX el cauce formal para hacer efectiva esa responsabilidad con el denominado Código Varela. Omito de mi exposición, atento lo detallista que ha sido el doctor Botassi, nuestros antecedentes constitucionales, que como bien mencionó, se iniciaron con aquella constitución en el año 1854. La bisagra entonces se produce en el año 2014, pues se sanciona la ley 26.944, que regula la responsabilidad del Estado Nacional y recoge en varios artículos algunas de las líneas jurisprudenciales que la Corte Federal fue elaborando sobre el tema. En el orden local, la mencionada ley ha tenido un significativo impacto, dado que implicó tomar posición a favor de la naturaleza administrativa de la regulación, desplazándose del ámbito del derecho común en línea con el nuevo Código Civil y Comercial, que ha establecido la inaplicabilidad de las disposiciones del título pertinente a la materia estatal. De este modo, tratándose una ley de naturaleza federal, contiene una invitación a las provincias para adherir a ella, dirimiendo así una antigua cuestión, aquella vinculada a la discusión sobre las facultades provinciales para regular la materia en el ámbito local. La ley, de esta manera, ha generado un vacío legal en el ámbito local y, en consecuencia, el reconocimiento actual corresponde a la jurisprudencia, derivado de los principios y derechos constitucionales y convencionales comprendidos, sirviéndose de la técnica de la analogía, pero careciendo de una regulación que aporte sistematicidad y seguridad jurídica. Como fue señalado por el gobernador, al tiempo de presentar la metodología participativa para la elaboración de normas, la convocatoria no se realizará sobre una hoja en blanco, sino en base a una propuesta elaborada por el propio Poder Ejecutivo, proponiendo sobre dicha base
un debate con la mayor pluralidad posible. En ese contexto, y si bien, como mencioné, no existe a la fecha un texto publicado ni divulgado, quisiera traer ante este prestigioso foro algunas de las ideas fuerzas que, desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, deberían marcar el contorno de una futura ley, en particular aquellas que puedan resultar diferenciales a la expansión de la norma sancionada por el Congreso Nacional. Por ello, la propuesta pretende cubrir la laguna mediante una norma que responda a su naturaleza de derecho público y que, asimismo, legitime a través de la intervención de la legislatura la regulación del vínculo entre el Estado y la ciudadanía en el marco de las afectaciones patrimoniales. En primer lugar, partimos de una premisa, hoy reconocida por el propio Código Civil y Comercial, pero incluso antes de su sanción, sostenida por prestigiosa doctrina e incluso insinuada por la Corte Suprema al tiempo de redefinir el concepto de causa civil allí por el 2005. Y es que nos encontramos ante la elaboración de una norma del derecho público, presupuesto que legitima la potestad local para su dictado. Ese condicionamiento nos coloca ante el desafío propio de las normas del derecho administrativo, el del arbitraje adecuado entre prerrogativa y garantía, y teniendo en consideración la trascendencia de los derechos constitucionales y convencionales en juego, que se tensionan ante el despliegue de la actividad estatal comprometida con el interés común. Es que el perfil de la ley debería sustentarse en el concepto de equilibrio. Los derechos involucrados deben ordenarse frente a la prevalencia del interés público, pero, al mismo tiempo, su inadecuada tutela podría tornar ilusorio el principio de juricidad, presupuesto del Estado de Derecho. De forma que un eje fundamental de la futura ley es el de obtener una composición razonablemente equilibrada. Con tal finalidad, la norma debe incorporar los principios y fines propios del derecho público y ofrecer apertura hacia la teoría general del derecho, en la que se ubica el instituto de la responsabilidad, que es común y no un patrimonio exclusivo del derecho público o privado, admitiendo la aplicación de construcciones jurídicas generales, aun cuando hayan sido creadas por prioridad cronológica por el derecho privado. Por otra parte, como ya he mencionado, desde la admisión jurisprudencial de la responsabilidad extracontractual en 1933 y hasta la sanción de la Ley 26.944, pasando por nuestros antecedentes oportunamente referenciados por el doctor Botassi, la evolución del instituto fue producto de decisiones judiciales, así como de la influencia de la doctrina especializada. En esta idea, y toda vez que la labor pretoriana ha sido fuente creadora de la responsabilidad estatal, no puede profetizarse que ha existido orfandad en la materia, aun cuando antes de 2014 no hubo una regulación sistémica del instituto. Pero esa jurisprudencia de innegable valor no solo no debe ser olvidada, sino que por el contrario, será el cartabón del proyecto a presentarse. La sistematización de la responsabilidad a través de una ley aportará calidad democrática y republicana a la regulación de los derechos, tanto como la seguridad jurídica que proviene de pautas objetivas y precisas. Pero ese desarrollo jurisprudencial que a falta de norma construyó el instituto para asegurar la vigencia de la Constitución no debe ser desaprovechado. En ese sentido, un objetivo de la nueva ley es el de capitalizar los criterios jurisprudenciales que se encuentran consolidados y sean pacíficamente aceptados, y al mismo tiempo considerar, bajo el concepto de equilibrio antes mencionado, aquellos en los que la jurisprudencia ha sido fluctuante y la doctrina no sea uniforme, sirviéndose de la apertura de debate en la instancia del anteproyecto. Ejemplifico algunas de las categorías jurídicas que nos interesa especialmente traer al debate, esperando recibir sus valiosos aportes. Ello
por supuesto, sin perjuicio de la inclusión de otras que no sean propuestas, para lo cual aseguramos receptividad en su consideración. En cuanto a los presupuestos de responsabilidad. En primer lugar, si bien los presupuestos de responsabilidad en su enunciación para las especies de responsabilidad extracontractual por actividad lícita e ilícita son plenamente aceptados, no exhibe el mismo consenso la definición concreta que se debe asignar a cada uno de ellos, en particular el concepto de daño y la relación de causalidad. Consideramos que este es un punto que debe incorporarse en la discusión de la ley en su etapa de anteproyecto, en particular, hasta qué punto la calificación de la actividad estatal dañosa justifica la diferenciación o unificación de sus presupuestos, teniendo presente que el carácter excepcional que podría predicarse sobre los daños ocasionados por estas actividades en el derecho privado se relativiza o excluye en el derecho público que la exorbita. En cuanto a la falta de servicio, desde luego que esta discusión en lo relativo a la unicidad o duplicidad no abarca el factor de atribución y, con relación a este último, creemos que resultará valioso dialogar sobre los criterios hermenéuticos que podrían proveerse a quien ejerce la función jurisdiccional para delimitar adecuadamente el concepto de falta de servicio. En efecto, este aspecto clave de la responsabilidad, sobre cuya base se desarrolló el instituto y se perfiló su régimen de derecho público, ya de la tarea del Consejo de Estado francés de los conocidos Arret Blanco y Pelletier, fue objeto de una relevante evolución en la jurisprudencia de los tribunales. Quienes estamos circunstancialmente a cargo de la función administrativa, tenemos presente que el servicio regular se satisface adoptando la diligencia y previsión adecuada a las circunstancias de tiempo y lugar, y que de este modo el carácter objetivo de la responsabilidad del Estado, si bien prescinde de la culpa o dolo del autor, no opera del mismo modo que la responsabilidad objetiva del derecho privado, sino que es necesario un juicio estricto por parte del juez o la jueza para delimitar si se configura, en el caso concreto, la falta de servicio. En este sentido, resulta valioso tomar en consideración los estándares que la Corte Suprema ha planteado para concretar esa evolución jurisprudencial. Primero, en antecedentes referidos a la responsabilidad por omisión, como Zacarías o Mosca, que luego fueron extendidos en algunos casos de responsabilidad por acción, como Migoya, Molina, y que incluso llegaron a ser incorporados al anteproyecto de Código Civil y Comercial. Pero asimismo, se ha seguido de cerca la jurisprudencia de los juzgados y las cámaras en lo contencioso administrativo, y en especial los fallos de la Suprema Corte de Justicia. En cuanto a la responsabilidad por omisión, como el auditorio sabe, estos criterios de hermenéutica judicial desarrollados para la omisión convivieron con otra línea jurisprudencial sumamente estricta para definir esa órbita de responsabilidad, que aún sin mención expresa, resultaba una aplicación analógica del viejo artículo 1074 del Código Civil de Vélez, estructurado para relaciones jurídicas privadas, en las que la capacidad es la regla, inversamente a lo que se presenta en el derecho público, en virtud del principio de sujeción positiva de la administración a la ley, de origen francés, en el que la competencia administrativa es el presupuesto y a la vez el límite. En ocasiones, el bloque de juridicidad, sabiamente, no incurre en descripciones casuísticas al tiempo de atribuir competencias administrativas, sino que asigna deberes genéricos o indeterminados, confiando en que esa deferencia al juicio del administrador facilitará una mejor concreción del bien común. No puedo pasar desapercibido, además, que aunque no exclusivamente, este es el campo de los derechos económicos, sociales y culturales, en que el mandato constitucional, a diferencia de las libertades individuales, se concreta en una prohibición de omisión hacia las autoridades públicas.
la trascendencia de los derechos involucrados nos conduce a proponer un debate sobre el alcance de este tipo de responsabilidad, teniendo presente que la modalidad de atribución de competencia no debería dejar parcelas de la actuación administrativa bajo el superado paradigma de la irresponsabilidad, y en el que, bien sabemos, una regulación adecuada responderá, en definitiva, a la confianza hacia el ejercicio equilibrado y justo de la función jurisdiccional. Disculpen, tengo la garganta a la miseria. En cuanto a las cuestiones procedimentales y procesales, que incluso el doctor Bottasi también hizo mención, la discusión de la norma no puede obviar que una adecuada reglamentación del derecho del ciudadano y ciudadana debe incluir, en cierto grado, la dimensión tuitiva del procedimiento administrativo, en particular frente a situaciones en las cuales el acceso a la justicia puede encontrarse afectado porque la magnitud del daño sufrido no justifican, desde el punto de vista económico, la promoción de un proceso judicial. Así, en esta instancia, el anteproyecto creemos que debe incluir y discutir qué rol debe tener la tutela administrativa efectiva en su relación con la responsabilidad del Estado. Ello, y enfatizo, sin perjuicio de la demandabilidad directa y de los condicionamientos que impone el ejercicio de la propia función administrativa, tanto en lo referido a la sencilla determinación de las indemnizaciones, el carácter indiscutible de la concurrencia de los presupuestos, como a la correcta y precisa determinación de la pretensión, en atención a la ausencia de obligatoriedad del patrocinio letrado. Finalmente, en cuanto a la apertura a la teoría general del derecho, en este punto corresponde destacar la incorporación de determinados supuestos especiales de responsabilidad, en línea con la apertura hacia los principios generales del derecho, y aprovechando la experiencia judicial obtenida en determinados temas específicos, como es el caso de los establecimientos educativos. En este sentido, proponemos para su discusión la aplicación de la futura ley de forma conjunta a las disposiciones del Código Civil y Comercial, sin perjuicio de la exclusión que este último cuerpo normativo contiene, limitada al capítulo pertinente de responsabilidad, el que no obstante puede ser objeto de aplicación analógica. Así, se procura darle mayor certeza y seguridad jurídica a los términos del anteproyecto de ley, atento que su aplicación requiere de acudir a institutos del derecho que, como tales, se exhiben comunes a ambas ramas del mismo. Por último, quiero agradecer a Guillermo Comadira y Gustavo Momoni, con quienes escribimos el anteproyecto que, en breve, estará disponible para su conocimiento y evaluación. Muchas gracias por su tiempo. Muy agradecido. Gracias, Esteban. Muy claro y bueno, esperamos ansiosos todos los operadores del derecho administrativo provincial el proyecto que han de remitir. Le cedo la palabra a Simón Isach, que tiene algunos avisos parroquiales. Vamos a un corte seguramente después, y no sé si después vendrá la doctora Monti y el doctor Risi. Gracias, Pablo. No, algunas cositas, cuando comenzamos, algunos tuvieron inconvenientes en el ingreso. Avisarles que, bueno, finalmente se solucionó. Esto va a estar grabado, así que después, desde el canal de YouTube que tiene el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Provincia, va a estar disponible. Muchos de los que ahora están no estaban al principio. Hay algunos colegas presidentes de otros colegios departamentales que, además de Pablo Cuaranta y Juan Bassani, que están acá casi obligatoriamente, también está Enrique Catani, que es de otro fuero, así que valoramos mucho su presencia. Y Pablo Noel, bueno, desde ya nos está acompañando desde el principio.
Avisarles que mañana vamos a estar poniendo a disposición un formulario a través del chat de esta charla para que quienes deseen tener un certificado de participación así lo puedan tener. Inclusive si alguno quisiera hacer alguna pregunta, los expositores se han ofrecido gentilmente a que la formulen a través del chat para que después podamos, con algún orden, poder formulárselas. Y bueno, quiero destacar también la presencia de muchos colegas del fuero, jueces de primera instancia, de cámara, inclusive está participando el doctor Soria, que si bien es expositor mañana, hoy nos está acompañando, así que están presentes todas las instancias de este fuero y un montón de funcionarios que son los que también nos acompañan, así que muchas gracias a todos. También veo por ahí al doctor Jorge Galdós, que mañana es expositor también. Exacto. Bueno, le damos la palabra a Guillermo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Simón, también el tema del código para mañana, que es un código diferente, por favor ténganlo en cuenta para la reunión de mañana. Voy a presentar a la doctora Monti. La profesora Laura Monti es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral y máster en Derecho y Economía por la Universidad Torcuato Di Tella. Entre sus muchos antecedentes laborales y académicos, hemos de destacar que fue juez de la Cámara de Apelación en lo contencioso administrativo con asiento en San Martín, provincia de Buenos Aires, y actualmente ocupa el cargo de Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de Derecho Público no penal. La doctora ha titulado su ponencia El alcance del resarcimiento en la responsabilidad del Estado por actividad lícita. Laura, muy agradecido por aceptar esta propuesta. Te concedo la palabra. Muchas gracias a ustedes, a todos, al colegio, en especial a Guillermo, que me estuvo teniendo paciencia todos estos días con las preguntas que le hacía, etcétera. Así que muchísimas gracias por la invitación. Espero, saludo también contenta de ver a mis amigos y a mis compañeros en cámara y a toda esta convocatoria tan grande que tuvieron. Y volver a la provincia, aunque sea vía Zoom, yo vivo en la provincia, pero volver a la provincia vía Zoom, donde la verdad es que pasé una época corta, pero muy linda. Bueno, hoy yo tomé este tema porque de la medida del resarcimiento, ya el doctor Botassi habló algo acerca de los debates en torno de la medida del resarcimiento de la responsabilidad del Estado por actividad legítima, porque por lo que veo es una de las cosas que más debate suscita, ¿no? Que más lío, o sea, a partir, por ejemplo, de que se sancionó la 26944, la Ley Federal de Responsabilidad del Estado, uno escucha las conferencias y van casi siempre al tema del alcance del resarcimiento. Tema que ya era materia de debate antes. Entonces, yo lo que quería hacer con ustedes es una especie de sistematización de lo que hay hasta ahora, de lo que yo pude estudiar, lo que yo pude encontrar, y alguna propuestita final. Bueno, respecto del tema, siempre o nunca hubo duda acerca del alcance cuando estamos frente a actividad o inactividad ilegítima, ¿no? Ahí siempre se dijo un resarcimiento extenso, comprensivo básicamente de daño emergente y lucro cesante, una indemnización, como se llama, amplia. Frente a la actuación legítima del Estado, la jurisprudencia es variada, de todos los tribunales, y ha resultado bastante sinuosa. Por eso cuando se dice, por ejemplo, la ley 26944, la ley federal, no recoge la jurisprudencia de la Corte, eso es así manotropo, pues esa es la jurisprudencia actual. Pero ha habido, como vamos a repasar rápidamente, varias posturas sobre el tema con argumentos que son buenos en los dos sentidos. Así, por ejemplo, en un caso muy relevante que estudiamos todos sobre responsabilidad contractual del Estado, las leyes estas que se están sancionando ahora
versan sobre responsabilidad extracontractual, como ya se señaló acá, y se aplican en forma supletoria a lo contractual. Pero bueno, en un caso Sánchez Granel, fallado hace muchos años por la Corte Federal, la Corte estuvo en favor de acordar a un ex contratista del Estado una indemnización por la revocación del contrato comprensiva de daño emergente y lucro cesante. Hoy en día, ese fallo no sería posible a nivel nacional porque rige un decreto, el decreto 1023 del 2001, que es como la ley de contrataciones nacional, pues un reglamento delegado, que excluye el lucro cesante en estos casos. Así que como principio, el caso Sánchez Granel no va. En otros casos, en cambio, decididos casi contemporáneamente con ese fallo, con ese caso Sánchez Granel, el resarcimiento de los temas de actividad legítima fue acotado al daño emergente, con base principal argumento, la aplicación analógica de la Ley de Expropiaciones Nacional, la 21499, que ustedes saben que excluye el pago de lucro cesante. Y así se sucedieron casos que todos conocemos, como Cantón, Motor 11, Corporación Inversora Los Pinos, etcétera, en que se excluyó el lucro cesante en el pago de la indemnización. También hubo, como un poco casi al mismo tiempo, varias sentencias que recordó el doctor Botassi, vinculadas con responsabilidad de las provincias por inundaciones causadas por obras de desviación de aguas o por la omisión en la construcción de ciertas obras. En esos casos la Corte acordó un resarcimiento que se extendía al lucro cesante y al llamado lucro cesante futuro. Tan grandes fueron estas indemnizaciones que las provincias, en algunos casos, decidieron expropiar esos campos, pues les salía más barato, pues la mayor parte de las leyes de expropiación de las provincias y de la ciudad autónoma excluyen el pago de lucro cesante. Entonces decían, bueno, mejor expropio que pago esto. Bueno, todos estos casos, como les decía, demuestran que había una jurisprudencia un poquito sinuosa al menos, o sea, no hay una jurisprudencia uniforme de la Corte. Actualmente, la jurisprudencia de esta Corte Federal sí se inclina por el pago del lucro cesante, aunque sin acordarlo en ninguno de los casos que evaluó porque no había sido aprobado. Esta jurisprudencia se inicia en el caso del Jacarandá y después les voy a contar o les voy a nombrar los casos que siguieron. Sánchez Granel, que es el primero que nombré, es un caso interesante. ¿Por qué? Porque la Corte se pronunció por 3-2, una Corte de 5 como actualmente, y ya nos va mostrando esto de cómo pueden argumentarse en un sentido y en otro sentido por el lucro cesante o por no lucro cesante. Una primera argumentación, después volveremos un poco sobre esto, es que como se trataba de la revocación del contrato, el contrato es un acto, se podía aplicar el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que cuando habla de revocación por oportunidad no aclara, la verdad que no dice nada. Por lo tanto, hay que interpretar, según esta mayoría de la Corte, que la indemnización es integral. También podría haberse interpretado lo contrario, pero ellos dicen, bueno, no aclara, y la verdad es que la indemnización debe ser integral, como si eso fuera un principio. Respecto de la aplicación de las normas de expropiación en forma analógica, dice que no corresponde porque se trataría de una restricción constitucional basada en una ley, o sea, la aplicación de una norma restrictiva de derechos a un caso no previsto en la norma. En la disidencia de los jueces Severo Caballero y Fait, en cambio, se dice que la responsabilidad en este caso no se rige por principios generales o principios del derecho privado, sino por principios del derecho público, por la naturaleza y la finalidad del contrato administrativo, que hay un régimen de prerrogativas como la revocación, que es lo que había llevado a cabo la administración, y que como esta revocación había sido legítima por razones de oportunidad, hay que considerar cuál es la ley que le puede dar marco a la solución de este conflicto. Entonces dice, bueno, era un contrato de obra pública, entonces veamos en la ley de obra pública. Y en la ley de obra pública encuentran que hay dos supuestos de responsabilidad por actividad legítima, la supresión total de un ítem y la modificación sustancial del contrato,
que excluyen el pago de las ganancias esperadas. Con lo cual dice, bueno, vamos a este marco, que es el propio contrato que se revocó. No hay nada sobre revocación, pero hay sobre estos otros supuestos de responsabilidad por actividad legítima. Como les decía antes, actualmente la jurisprudencia en supuestos de responsabilidad extracontractual ha sido en favor de la concesión del lucro cesante con base bastante en los argumentos de Sánchez Granel, la mayoría que también eran super jueces, ¿no? Como Belucio, Petraki. Esta jurisprudencia ha sido reiterada en varios fallos, como en el caso Zonas Francas, en el caso Perio Pontis, el último que encontré es Malma Trading del 2014. En esos precedentes, la jueza Hayton de Nolasco deja sentada su disidencia y dice que enumera toda una serie de razones de derecho público para excluir el pago del lucro cesante, algunas de las cuales se parecen a las de la disidencia de Sánchez Granel y otras tantas vamos a hacer referencia más adelante. La Corte de la Provincia de Buenos Aires hasta el año 97 tenía esta postura más restringida, la aplicación analógica de la ley de expropiación, no pagar el lucro cesante, causa Yabra. A partir del 97, divertimentos acuáticos y otras causas que sucedieron a esa, como Rabinovich, Transportes y Construcciones S.A. y Sociedad Anónima de Obras y Emprendimientos Ambientales Venturino, acá los estoy viendo, causa Maidana del 2011, y el caso Perazo contra Municipalidad General Pueyrredón, que acá le agradezco mucho a Mariana Méndez que me ayudó con la jurisprudencia actual. La mayoría del tribunal entendió que correspondía, en casos de responsabilidad por actividad legítima, aplicar esta idea del resarcimiento amplio, no el doctor Soria, que creo que está acá presente y que no lo dice, no acepta expresamente el tema del lucro cesante, o probablemente él sabrá hablar mejor que yo de su propia postura. En doctrina, rápidamente, pero solo para tener una idea, tenemos a Marienhoff, que es el propietario de la doctrina de la aplicación extensiva de la ley de expropiaciones. Imagínense que él fue uno de los redactores, así que estaba chocho con la ley, que es buena, la ley de expropiaciones, y dice que todos los otros casos de responsabilidad por actividad legítima, que no sean expropiación, que también es responsabilidad por actividad legítima, deben, a ellos, en cuanto al alcance del resarcimiento, hay que aplicarles directamente el criterio de la ley de expropiaciones. También, bueno, hacía una discriminación según el origen y naturaleza del derecho extinguido, bastante cuestionable. Bastante debatible. Después, bueno, Barra también hace una distinción que yo nunca entendí muy bien, ahora creo que la entiendo un poquito, porque también Barra lo explicaría mejor su propia postura, porque dice que hay que distinguir entre lo expropiatorio, la vía expropiatoria, que implica, como ustedes saben, declaración de utilidad pública por el Congreso o la legislatura, un tratamiento diferente, y lo que es habitual en la administración, en el giro normal, en lo usual, que es la revocación. Entonces, bueno, ahí ya empiezan algunas discriminaciones. Por ejemplo, Bianchi dice, bueno, no es lo mismo obtener, para el Estado, tener que obtener una declaración de utilidad pública para expropiar un derecho, que hacerlo directamente vía revocación. Así, en esta línea, algunos autores como Gordillo dicen, bueno, lo que hay que hacer es obtener una declaración de utilidad pública cada vez que se vaya a revocar. O sea, si vamos a sacrificar un derecho de una persona, pues entonces que haya una declaración de utilidad pública por el órgano legislativo y luego revocaremos, lo cual ha sido considerado y recogido por algunas leyes provinciales. En una postura un poco más uniformadora y a mi juicio buena, que trata de encontrar una idea equilibrada, está esta que he citado antes y que también campea mucho en esa disidencia de la jueza Hayton en estos casos, en relación a que en lo que es resarcimiento por actividad legítima del Estado,
hay que abrevar principalmente en las normas de derecho público que rigen la responsabilidad estatal. En el orden federal vamos a ver que todas estas normas por el momento excluyen el pago de lucro cesante. Y esa es una interpretación que se hace, que es muy plausible, ¿no? O sea, decir, bueno, todas las normas de derecho público para lo que es responsabilidad por actividad legítima excluyen el pago del lucro cesante. La interpretación que hacen Fait y Severo Caballero en Sánchez Granel. ¿Qué pasa en el derecho privado? En el derecho privado, el artículo 1740 del código al que se refirió mi colega que habló anteriormente, actualmente establece que la reparación debe ser plena, pero sabemos que este es un ámbito distinto del derecho público, claramente. Se basa en general en una responsabilidad por actividad ilegítima. Sin embargo, y a pesar de lo que establece como principio el 1740, la indemnización plena, en los fundamentos del proyecto, remitido por el Poder Ejecutivo, ya se advierte, incluso en derecho privado, que puede haber leyes especiales que, por armonía con otros principios, establezcan limitaciones. Bueno, esto para el derecho privado, imaginemos su proyección en el derecho público. También el Código Civil y Comercial, al igual que lo hacía el Código de Vélez, en el artículo 1742 faculta al juez atenuar la indemnización considerando el patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho, salvo cuando haya dolo. Algo que no es atribuible al Estado claramente en este caso, responsabilidad por actividad legítima, y tampoco la ilegítima, porque no estamos hablando de dolo o culpa, sino de falta de servicio. Bueno, esto fíjense qué importante, o sea, dice, bueno, disminuyamos la indemnización, esto lo hizo también la mayoría de la Corte en Sánchez Granel, usando la norma pertinente del Código Civil de Vélez, disminuyámosla teniendo en cuenta el patrimonio del deudor, pensemos en el patrimonio del Estado. Hasta incluso hoy estaba leyendo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera, hasta en la expropiación a veces, reducir el valor de mercado de un bien que se expropia, teniendo en cuenta la situación patrimonial del que paga la indemnización. O sea que no es un concepto tan alocado y menos en derecho público. Por último, las leyes de responsabilidad del Estado establecen diversas cosas, las vigentes hasta ahora. La ley federal establece que en ningún caso en la actividad legítima procede la reparación del lucro cesante. Después dice que la indemnización comprende el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la actividad desplegada por la autoridad pública, sin que se tomen en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos ni ganancias hipotéticas. A la manera, casi igual que el artículo 10 de la Ley de Expropiaciones 21.499. Esta parte, este párrafo de la ley lo critica Pablo Perrino diciendo que esto no se aplicaría a la indemnización del valor vida, por ejemplo, obviamente. Esto es solo para bienes patrimoniales, ¿no? Y bueno, y como decía el doctor Botassi, también se excluye el pago de los daños causados por la actividad judicial legítima, que comparto con él que hay ciertos casos excepcionales, pero los hay en que debería indemnizarse por actividad judicial legítima, en cuyo caso, bueno, supongo que el que lo plantea tendrá que plantear la inconstitucionalidad de esta ley. Luego están las leyes como Chubut, Santa Cruz, que adhieren a la federal, o sea, dice lo mismo, así que no hay mucho para decir. La ley de Entre Ríos, 10.636, acota el resarcimiento del daño emergente, pero dice que si es afectada la continuación de una actividad, hay que incluir la compensación del valor de las inversiones no amortizadas en cuanto hayan sido razonables para su giro. Habría que ver cómo califica esta última parte de la indemnización. La ley de Río Negro dice que la indemnización, en estos casos actividad legítima, comprende el valor objetivo, los daños que sean consecuencia directa e inmediata, muy parecido a la ley federal. También excluye el pago de los daños por actividad judicial legítima. La ley de Mendoza, que es como la más shocking de todas las que hay, empieza diciendo que la responsabilidad por actividad legítima es de carácter excepcional,
Luego limita el resarcimiento del daño emergente, pero dice que en caso de que sea afectada la continuación de una actividad, la reparación del daño emergente incluye también la compensación del valor de las inversiones no amortizadas razonables para su giro. Y dice que se excluye el lucro cesante, pero que cuando se afecte la vida, la salud o la integridad física de las personas, el juez puede fijar prudencialmente esos rubros, debiendo explicitar las concretas razones de equidad que estuvieran acreditadas y que obliguen a no dejar indemnes esos daños. Después tenemos, por último, la última que se sancionó, la de la Cava, de la Ciudad Autónoma, que también tiene una norma muy interesante, porque comprende solo el resarcimiento, el del daño emergente, pero dice, cuando se afecte la vida, la salud física y mental o la integridad física de las personas y se den los requisitos de la responsabilidad por actividad legítima, el juez también puede fijar prudencialmente los rubros indemnizatorios que son lucro cesante. También tiene que explicitar las razones y en caso, agrega, o sea, se parece a la ley anterior, pero dice que en el caso de reconocerse el lucro cesante, no se puede ampliar a otros supuestos como la pérdida de chance. Por último, ya no ley, tenemos el proyecto de Senado en la provincia de Buenos Aires. El proyecto está en el Senado, habla de una indemnización plena en general, con base en el 1740 del Código Civil y Comercial, que leímos antes, salvo, dice, como en el mensaje del Poder Ejecutivo del Código Civil y Comercial, las limitaciones de esta ley, las que surjan de leyes especiales, si uno puede hablar de lo que es responsabilidad del Estado, o resulten razonables, de conformidad con los principios de atenuación del 1742, esa atenuación de la indemnización por razones de equidad a que nos referimos antes. Y después tenemos el anteproyecto del Poder Ejecutivo, lo pongo al final porque, bueno, pero para resaltarlo, que es bastante parecido a la ley federal, en cuanto a que se excluye la reparación del lucro cesante y bueno, y luego esas limitaciones del valor objetivo del bien parecidas a las de la Ley Nacional de Expropiaciones. Entonces, dicho esto, los invito a sistematizar un poco brevemente algunos argumentos que surgen de todo esto en favor de todo lo que hemos dicho, en favor del pago de lucro cesante o no, o para contrarrestar esos argumentos. Un principio general que rige toda indemnización, según algunos, como los jueces que integraron la mayoría de Sánchez Granel, y algunos autores, el derecho civil, etcétera, dicen que la indemnización como principio tiene que ser integral y que si no se afecta a la garantía de la propiedad. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Qué se puede contrarrestar a esto? El concepto de integralidad, como decía Comadira, es un concepto económico, no es un concepto jurídico. Para hablar de integralidad, reparación integral, tiene que haber una norma, como la hay en el Código Civil y Comercial. En el derecho público al revés, o sea, como les digo, por lo menos en el orden federal, la mayoría de las leyes excluyen el pago. La tutela del artículo 17 de la Constitución y de sus similares, las leyes provinciales, no se refiere necesariamente, no se refiere a la reparación integral. La garantía de la propiedad, la Corte Federal y los otros tribunales la han interpretado como un núcleo de derechos, se protege un núcleo de derechos. La Corte ha dicho, la propiedad protege todos los intereses apreciables que un hombre posea fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Todo lo demás integra su propiedad. Bueno, nunca habla de, por ejemplo, si tiene que obtener un resarcimiento integral por cualquier daño que sufra. De hecho, hay daños que sufrimos y nadie nos los paga. Por ejemplo, los de la reglamentación legítima de las leyes. Un segundo argumento que se da en contra de la aplicación, de excluir el lucro cesante, de restringir la indemnización, es que la ley de expropiaciones, que se aplica analógica o supletoriamente según Marienhoff, no puede ser extendida analógicamente porque cuando hay expropiación hay una ley del Congreso declarativa de utilidad pública. Bueno, esto podría sortearse, bastante difícil con el tema de la declaración de utilidad pública de cada derecho sacrificado, pero más allá de eso,
La verdad es que la revocación es una prerrogativa o la actuación legítima del Estado en otros campos es un poder que el Estado tiene para actuar. O sea que la situación es bien distinta en lo que es el derecho privado, lo que es el derecho público. Y por otro lado, parecería o podría sostenerse que no hay una norma restrictiva de derechos que se está aplicando. ¿Por qué? Porque estamos siempre dentro del campo del derecho público. Entonces, estamos frente a un supuesto de responsabilidad, la responsabilidad por actividad legítima del Estado, que tiene ciertas características que no existe eso en el derecho privado. Entonces no es que aplicamos una norma restrictiva de derechos, es una norma propia del derecho público, ese criterio. O sea que lo de la analogía vedable no es un argumento tan fuerte como parece. Después tenemos otro argumento en favor del procesante, que es este que usa la mayoría en Sánchez Granel. Las leyes, por ejemplo, la ley de procedimientos, nada dice al respecto, dice que hay que indemnizar. Eso, combinado con la integralidad, da pagar todo. Sin embargo, como señala la doctrina y la jueza Hayton en sus disidencias, las normas de derecho público restringen el alcance del resarcimiento, todas. En el orden federal, la ley de obras públicas, la ley 12910 de mayores costos en obra pública, el decreto 1023 de 2001 y su reglamentario, que ahora no me acuerdo cuál es el número del decreto actual, la ley de defensa nacional, las leyes de emergencia, como la 25344, bueno, la nueva ley federal de expropiaciones, de responsabilidad del Estado. Y por último, creo, el último argumento que tengo, que se hace a veces para decir, bueno, paguemos el procesante, es, como no podía ser de otra manera, el argumento basado en las convenciones de derechos humanos. Pero veamos, la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, que es la más connotada, a la que más hacemos referencia, dice que ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social, y en los casos y según las formas establecidas por la ley. Fíjense, dice claramente, nadie puede ser privado de su propiedad salvo que se le pague, ¿no? Ok, una indemnización justa. Pero después dice, como en todos los casos, en los casos y según las formas establecidas por la ley, o sea, defiere la reglamentación legal de cada estado cómo va a ser esa indemnización justa. Yo estuve buscando en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y encontré que el derecho a la propiedad de la facultad de expropiación del Estado, no encontré casos de responsabilidad por actividad legítima que no fueran expropiación. Un caso paradigmático, parece, es el caso Salvador Chiriboga contra Ecuador. En ese caso, la Corte Interamericana empezó a desarrollar jurisprudencia en torno del poder de expropiación del Estado sobre bienes inmuebles de las personas. Esto lo traigo para ver cómo podemos hacer interpretaciones mutatis mutandi a otros casos de responsabilidad del Estado por actividad legítima. Y en este caso, la Corte Interamericana dijo que la justa indemnización lo que tiene que ser es adecuada, pronta y efectiva. En cuanto a adecuada, la Corte dice que hay que considerar como elementos de referencia el valor comercial del bien objeto de la expropiación anterior a la declaratoria de utilidad pública, el justo equilibrio entre el interés general y el interés particular, los intereses devengados de que se perdió el goce efectivo de la posesión del inmueble. Entonces, la verdad es que en ningún caso habla de integralidad, de que hay que pagar todo. Simplemente lo que dice es que la indemnización, como les decía, tiene que ser adecuada, pronta y efectiva. Y después, entre los parámetros o criterios que usa para definir lo que es adecuada, en ningún caso habla de que el resarcimiento debe ser amplio o no debe serlo. En conclusión, yo creo que frente a tales debates, frente a tales disputas, frente a tal incertidumbre, lo mejor es que exista una ley, como existe en el orden federal, para evitar estos cambios jurisprudenciales y que eventualmente, y estas interpretaciones tan diversas, si alguien se siente afectado por la ley, en su caso particular, puede plantear la inconstitucionalidad. Por ejemplo, a mí me parece
y con esto termino, re interesante, algo que se ha suscitado en la jurisprudencia de la Corte y otros tribunales, y que acá viene perfecto, que es decir, bueno, esta ley, por ejemplo, supongamos que se sanciona el anteproyecto del Ejecutivo y se excluye el lucro cesante como en las otras leyes en general. Bueno, en mi caso en particular, lo único que tengo es lucro cesante. Esto es el daño que he sufrido. Para eso, cualquiera de ustedes puede leer y recordará, por ejemplo, el voto concurrente del juez Baqué en la causa Jucalán. Baqué estaba en favor de excluir el lucro cesante, pero en ese caso dijo, mire, la verdad es que yo acá advierto de la prueba que el daño real, el único daño prácticamente que sufre el propietario del campo es lucro cesante. Entonces dijo, me voy a apartar en este caso. Ahí no había ley que declarar inconstitucional, pero si lo hubiera, una ley de responsabilidad del Estado, uno puede decir, en este caso, para mí la ley es inconstitucional, no porque es la inconstitucionalidad en el caso, que es lo que sabemos todos, sino para mis circunstancias, para mi situación. Lo mismo pasaría en temas de salud, ¿no? Si uno dijera, mire, todo bien, pero resulta que yo necesito un resarcimiento para preservar un derecho fundamentalísimo como es el derecho a mi calidad de vida, el derecho a mi salud, etc. Bueno, entonces se verá, en cada caso, los jueces tendrán que ser los encargados de determinar si la ley debe o no ser declarada inconstitucional en los diversos supuestos. Bueno, eso es todo, muchas gracias, espero que les haya servido. Gracias a todos, hasta luego. Me quedo acá. Muchas gracias, Laura, muchísimas gracias. Y gracias a todos, y le voy a pasar la palabra al doctor Simón Isach. Bueno, gracias Guillermo, gracias Laura. Quería destacar la presencia de Rocío Giacones, que es legisladora provincial y tengo entendido que ha presentado algunos proyectos vinculados a la Ley de Responsabilidad del Estado, así que le agradecemos la presencia, como a tantos amigos que sería bastante largo nombrarlos. Hasta ahora no tenemos ninguna pregunta, así que agradeciendo que los disertantes han respetado los tiempos que estaban previstos, daríamos por terminada la jornada de hoy para juntar fuerzas para mañana, que va a ser un poquito más intensa. Así que, si no hay nada más, les damos... No, nos vemos en el foro de discusión planteado por el doctor Taglianetti, si Dios quiere. Bien, seguro. Ahí Creo estaremos. que hemos juntado bastante material. Quería, perdón, ¿puedo interrumpir un segundito? Buenas tardes, buenas noches. Sí, doctor Espagarotela, adelante. Bueno, gracias. No, breve nomás, porque ya nos estamos despidiendo. Agradecidos por la iniciativa. Saludos a los colegas, docentes, abogados, magistrados presentes. Realmente esta sinergia en la experiencia de 17 años del fuero entre todos los efectores del derecho, profesores, políticos, académicos, institucionales, la celebro y ojalá que sirva de punto de marcha para nuevas iniciativas. Quiero dejar una preocupación dentro de la experiencia en un país donde ya estamos llegando al 40% de pobreza y 15% de indigencia. En la justicia nos vemos de consumo demandados por el reconocimiento de las demandas de contenido social. Y esas demandas de contenido social a los jueces nos obligan a hacer un control de convencionalidad. Estamos por los casos de la Corte Interamericana, Hellman 1, Hellman 2, a aplicar directamente y hacer operativa los tratados. Y la responsabilidad del Estado de grupos vulnerables, conforme a la legalidad de encargo, el 75 inciso 23, la obra de Marcos Gómez Puente, la ilegitimidad o ilegalidad administrativa. Como sugerencia, me parece que habría que poner por lo menos un nivel de quicio, porque hay en esos casos marcadas omisiones ilegítimas frente a prestaciones directas de contenido positivo en la vulnerabilidad de niños, mujeres u hombres con discapacidad, ancianidad, personas mayores, donde hay convenciones internacionales y fallos de la Corte Interamericana que obligan no solo a reparaciones, integralidad, sino poner el estado de cosas nuevamente en forma vigente al estado preexistente.
estas situaciones a veces son muy criticadas porque nos hablan de un exceso de la jurisdicción o lo que decía Cueto Rúa, si los jueces gobiernan o no gobiernan, ¿no? Porque el límite entre marcar políticas de Estado de contenido social y reconocer derechos a seres que naturalmente se encuentran en situaciones desigualitarias con el resto de la sociedad, generan una tensión permanente en este punto. Entonces, sería algo evaluar, y con esto termino, analizar o no la conveniencia de establecer en este ámbito algunas pautas rectoras. Nuevamente les agradezco y felicito a los expositores por la intervención brillante. Gracias. Muchas gracias, doctor Espagarotel, y gracias a todos los disertantes y a quienes han estado atentos hasta este momento, y los esperamos a todos mañana. Buenas noches.